Tema, decime, porque yo por las guías me... Carbohidratos. Carbohidratos. ¿De qué ejercicio decís? Del 6B, que estaban todas las reacciones. Sí. Ajá. Dato. La del periodato decís. Sí, esa. Bien. A ver, ¿cuál es tu duda? ¿Pudiste hacer algo? No, directamente ni lo planteé porque me mareaba. Espera, que lo tengo acá. Me mareaba el hecho de tener un extra en la punta porque no sabía bien cómo hacer las rupturas. Porque en la teoría estaba que si los tenía contiguos, formaba ácido fórmico y después con los extremos aldehídos, pero no estaba segura cómo hacerlo en este caso. Siempre que vos tenés, a ver, siempre que vos tenés oxidrilos libres o un grupo aldehído o un grupo cetona, digamos, es como oxidable con ácido periódico, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés ¿qué tipo de compuesto es el metil alfa D glucopiranósido? Un glicósido es. Sí, y entonces, ¿qué grupo funcional tiene? Éter. En realidad es un cetal, un Claro. acetal, porque en realidad el hemiacetal lo formaría dentro dentro del mismo anillo de la glucosa, ¿sí? Pero como encima está metilado, ya es un acetal, ya no tiene posibilidades de abrirse. Entonces, Valentina, vos en ese caso no podés cortar, digamos, el periódico corta entre enlaces carbono-carbono, pero que son oxidables que tienen grupos oxidrilos o carbonilos o cetona, ¿sí? O carbonilo, quiero decir, de aldehídos o cetona. Claro, Entonces, entre el carbono 1, que ahora es un acetal, y el carbono 2, no vas a poder cortar ese enlace. A ver, estaría bueno si yo pudiera encontrar esa estructura. Dame un segundo. A ver si puedo compartir. Denme un segundo. O me cambio acá. Una pestaña. ¿Ven la estructura? sí. Bueno, este es el compuesto que tenés ahí, ¿sí? Si acá tuvieras un oxidrilo, en realidad esto está en equilibrio con la forma abierta, y entonces podrías cortar, en la forma abierta vos acá tendrías un grupo aldehído, ¿sí? Estamos hablando de si no tuvieras esto, si no estuviera metilado. Tendrías en equilibrio con la forma abierta, por ende acá tendrías un carbonilo de un aldehído. Entonces, podría haber una ruptura por periódico acá entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿sí? Y cada vez que hay una ruptura de enlace carbono-carbono, hay una oxidación. Entonces, eh,
ese aldehído pasaría a formar ácido fórmico. Y en esa ruptura, este carbono hidrógeno oxidrilo, se oxidaría a aldehído. ¿Me seguís? Sí. Si pudiera, estaría bueno tener los dos juntos. A ver, dame un segundo. Voy a dibujar los dos, así puedo dibujar. Así puedo mostrarles los cortes. Un segundo, ya estoy. Bueno, ahora sí. Acá tienen, no sé si ya lo ven, tienen el acetal, o sea, metilado en el carbono anomérico. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y la glucosa en su conformación alfa, ¿sí? Para que sean comparables los cis así. Entonces, esta estructura, que es la de la glucosa, si vos la tratás con ácido periódico, ¿qué es lo que sucede? Como esto está en equilibrio con la forma abierta, que la deben tener por ahí a mano, para que yo no la tenga que buscar y pegar, el periódico puede cortar entre el carbono, el enlace entre el carbono 1 y 2, ¿sí? Porque acá tenés un grupo aldehído en realidad. Y entonces este grupo aldehído se oxida a ácido fórmico y este grupo alcohol se oxida a aldehído. Después puede cortar entre el carbono 2 y 3, porque también son carbonos, digamos, oxidables. Y entonces este que era aldehído otra vez forma ácido fórmico y este que es alcohol forma aldehído. Y así les conviene ir siguiendo, ¿sí? Cuando está en equilibrio con la forma abierta, es mucho más fácil verlo en la forma abierta, no verlo así, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí está bueno que se acostumbren a verlo de esta forma, como glucopiranosa en este caso, porque a veces tienen esto así y no lo pueden poner en equilibrio con la forma abierta. ¿Eso se entiende? Esto no está en equilibrio con la forma abierta, ¿sí? Por ende, no está en equilibrio con la conformación beta. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, a ver, ahora, como esto no está en equilibrio con la forma abierta, vos lo tenés que pensar qué enlaces se pueden cortar, qué carbonos son oxidables así como están. Entonces, ya ahora es un acetal, entonces ya no puede participar de esa oxidación, o sea que la ruptura entre el carbono 1 y 2 acá no es posible, ¿sí? No es posible. Esto te va a quedar unido. No hay manera de cortarlo con ácido periódico. Lo que sí podés cortar es, a ver si me deja, no encuentro nada, lo que es cuando a uno le cambian el Office. Lo que podés cortar es acá,
¿sí? Porque tenés dos carbonos oxidables, tienen dos grupos alcoholes. ¿Sí? Puedes cortar acá entonces. Entonces, si el periódico corta este enlace, ¿qué se obtiene hasta ese paso? ¿Qué te da estos dos carbonos? ¿Cómo quedan? El ácido fórmico. El ácido fórmico te quedaría una vez que cortaras acá también, ¿sí? Ah, En este primer corte, estos dos que son alcoholes se transformarían en grupos aldehídos. listo, listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cuando estos dos se transforman en grupos aldehídos, Claro. Ahí sí. este ya te queda como aldehído. A este no le va a poder seguir pasando nada más porque este enlace no se puede cortar. ¿Sí? Bien. Cuando haces un segundo corte, que yo pegué y no sé dónde me mandó la... No. Bueno, cuando haces un segundo corte, acá, ahí sí te libera ácido fórmico. Este que era aldehído ya ahora te lo libera como ácido fórmico. Y este se transformó en aldehído, ¿no? El Claro. carbono 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente vos acá en la glucosa podrías cortar entre el enlace entre el carbono 4 y 5, porque como está en equilibrio con la forma abierta, este carbono 5 tiene un carbono hidrógeno oxidrilo. ¿Estamos de acuerdo? Espera, disculpa, ¿dijiste cortar entre el 4 y el 5? En la glucosa estoy hablando. Ah, Acá, acá eso no es posible. pero igual de todas formas, ¿no es que no son contiguos los oxidrilos, así que no se podría? En la glucosa, esta glucosa, Sí. sí, son contiguos, porque el oxidrilo del carbono 5 es este. Acordate que esto está en equilibrio con la forma abierta. Ah, listo. Este es el carbono 2, perdón, este es el 6, es el carbono hidrógeno 2 oxidrilo, que está a lo último. Este es el del carbono 5, lo que pasa que está en forma de hemiacetal. Cuando está en forma de hemiacetal está en equilibrio con la forma abierta. Por lo tanto, es oxidable con ácido periódico, ¿sí? Porque acá tendrías carbono oxidrilo y el 5 también tiene carbono oxidrilo. No visto de esta manera no parece, pero vos lo que tenés que prestar atención es si esto es un hemiacetal o un acetal. Si es un hemiacetal, está en equilibrio con la forma abierta, o sea, lo tenés dibujado como una glucopiranosa, ¿sí? Pero está en equilibrio con la forma abierta y con el diasterómero, que es el beta, ¿sí? Acá tenés el alfa. Entonces, acá sí se podría cortar entre el carbono 4 y el 5. Acá ya no, porque como esto no está en equilibrio con la forma abierta, este oxígeno no es nunca un OH, no es nunca un oxidrilo, sino que siempre está formando parte del acetal. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. Entonces, lo único que podés cortar acá son estos dos. El carbono 2 te va a quedar como aldehído, este se libera como ácido fórmico, el carbono 4 también te queda como aldehído, pero razónenlo, que tiene que ver con que sufre un solo corte, por ende un grado de oxidación. Y como después ya no podés cortar más, todo este lado de la molécula te queda unida, te queda todo junto esto. O sea que en realidad lo que te queda es ácido fórmico por un lado y todo esto por el otro, con dos grupos aldehídos, en el carbono 2 y en el carbono 4. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bien. Lo que es importante es que vos entiendas
que acá esto está en equilibrio con la forma abierta, porque es un hemiacetal, y por ende podés cortar acá. Oh, no me digas que tengo que hacerlo cada vez. Yo quiero seguir dibujando. Acá. Acá. Acá, entre el 4 y el 5, que acá pareciera que no, en realidad está en equilibrio con la forma abierta, por ende esto en realidad es como un oxidrilo, ¿sí? Y entre el 5 y el 6 por la misma razón. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí. ¿La cantidad de cortes que vos podrías hacer es proporcional a la cantidad de moles de ácido, de yodo que pones? Porque había visto en la teoría, que no sé, me confundió un poco eso, que por ejemplo, en el gliceraldehído ponían 2 moles y ahí cortaban 2 veces. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en este caso solamente podrías cortar una porque pusieron un solo mol o podés cortar igual 2 veces. No pusieron un solo mol, te lo ponen ahí arriba, si no te especificaría uno. Ah, ok, o sea, O te serían... pondría un equivalente. No, te está poniendo que pones ese reactivo, no te está listo, diciendo cuánto. buenísimo. Gracias. ¿Sí? Sí, por supuesto que es proporcional. A vos te pueden decir inclusive te podrían decir, tal compuesto reacciona con 3 moles de ácido periódico y te dan los productos, por ejemplo, como para que vos adivines la estructura. No quiero decir que se va a tomar ahora eso, pero digo, es algo que podría ser, porque de hecho es una forma de conocer la estructura. Es un dato más para conocer la estructura. ¿Sí? Decir, bueno, ¿con cuántos moles reacciona? ¿Y qué es lo que se obtiene? Pero lo que es importante es que ustedes vean si son oxidrilos o si en realidad son hemiacetales o éteres, porque si esto estuviera metilado o acetilado, por ejemplo acá en el carbono 2 o en el carbono 3, tampoco es oxidable. ¿Sí? Si esto en vez de ser un OH fuera un OR, pónganse, ay Dios, detesto que no me acostumbro a los cambios en... Imagínense que tienen esto acá. Entonces, si ustedes acá tuvieran un OR, ¿sí? Porque está metilado, o bien tuvieran acetilado, esto acá no se puede cortar, porque no tiene 2 carbonos adyacentes oxidables, ya sea que tenga un oxidrilo o un aldehído o una acetona. ¿Se entiende? Entonces acá no se cortaría y acá tampoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, sí. Sí, a mí también, gracias. Bien. Bueno, no sé qué otra pregunta tienen. Yo, profe, en ese punto, la reacción anterior no sabía bien qué hacía porque, no sé, el primer paso de todos que le ponen dimetil sulfóxido y el hidruro de sodio, no sé para qué es eso. O sea, me imagino que después se metila, pero no sé qué hace al principio. Y después sí, y después el segundo paso tampoco sabía qué hacer, si es que solo se metila. A ver, en el primer paso lo que está actuando el hidruro ahí es como base, ionizando los oxidrilos para que se puedan metilar. O sea, porque fíjate que lo hace reaccionar con yoduro de metilo. Entonces lo que está haciendo es hacer que esos oxígenos, perdón, no oxidrilos, sean más nucleófilos que un oxidrilo común, ¿sí? Y hagan una sustitución nucleofílica con el yoduro de metilo. Entonces lo que te queda es
todo metilado. El carbono anomérico puede quedar metilado en parte sí, en parte no, con este método. Cuando ustedes se quieren asegurar que el carbono anomérico quede metilado, lo que usan es como para formar un acetal. Usan el alcohol en medio ácido, ¿sí? Metanol en medio ácido, ahí se metila seguro. Y se metila el anomérico, nada más. Ahora, con yoduro de metilo, supongamos que se metila todo, ¿sí? Dijo Roxana que no se metila todo. El anomérico. Es que Sí. por eso les digo, en parte sí, en parte no, porque a veces se ve que no es algo tan claro, porque a veces ha dicho que se metila en parte. Sí, Pero no, es que en la teoría está como todo metilado y ella enseguida dijo no y como que lo tachó y nos dijo no, este no se metila. lo que pasa es que se puede metilar en parte. En todo caso, yo, como ustedes saben que no es el método para metilar el anomérico, o sea, si ustedes, insisto, si quieren asegurarse que quede metilado, ponen alcohol en medio ácido. Entonces, yo en A pondría todo metilado, porque te hace la Sí, diferencia ya con estaba B. metilado igual, ¿no? O sea... Claro, no hay ningún cambio. En realidad, ¿qué es lo que pasaría de A a B? O sea, en realidad tenés se la rompen, suerte se de que rompen, ¿no? ya el anomérico estaba metilado, entonces no tenés el conflicto de que es A. Supongamos entonces que metilás todo el resto de los oxidrilos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en B? Se rompe, es que no sé si se rompe, no, solo el anomérico o todos. Se hidroliza solo el anomérico. Sí. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para ver estructuras, cuando se quiere analizar la estructura de un monosacárido, de un disacárido, bueno, de moléculas más complejas ya es más difícil. Lo que se hace es eso, en general se metila todo o se acetila todo y después se hidroliza, que lo que hace es cortar todos los enlaces glicosídicos. Y esos enlaces glicosídicos incluye este, que es la formación, es un acetal, pero eso es un enlace glicosídico también. Entonces se cortan todos los enlaces glicosídicos, el carbono 1 o 2, si fuera de una cetosa, por ejemplo, quedaría libre, pero todos los otros oxidrilos siguen quedando metilados. Entonces es una forma de ver cómo estaba unido el ciclo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perdón, se me cortó. ¿Con cuál era que podías ver que el que estaba unido en el carbón anomérico? En el carbono anomérico, si vos lo querés metilar seguro, lo que usás es alcohol en medio ácido. Si vos lo querés metilar, usás metanol en medio ácido, ¿sí? Pero puede ser otro alcohol. Sí, sí. Entonces, de esa forma ya formás el acetal. Pero cuando vos haces una metilación de todos los oxidrilos, o acetilación, e hidrolizás, haces una hidrólisis para romper los enlaces glicosídicos, siempre lo que tenés en el carbono 1, ese enlace glicosídico, se rompe con una hidrólisis ácida. Y los otros no. Los éteres son un poco más resistentes. Ah, listo. O sea, el enlace cetal rompería, digamos. Exacto. Entonces, sí, que puede ser con un metilo, por ejemplo, o que puede ser con otro monosacárido, con lo que sea que esté unido. Entonces, después de una hidrólisis, en general, el carbono anomérico siempre les da libre, porque siempre que hagan la hidrólisis para separar, después de una metilación, lo que sea, siempre lo terminan perdiendo. ¿En medio básico o ácido? Ácido. Son resistentes al medio alcalino, los acetales, acuérdense. Mucha la teoría, sí, sí. Sí, justamente los acetales se suelen usar como grupos protectores de carbonilos, por esa misma razón, porque en medio básico
son resistentes si ustedes quieren hacernos una reducción o meter un nucleófilo o algo y no quieren que ataque al carbonilo, acuérdense que la forma de protegerlo era con un acetal, porque es resistente a ese tipo de reactivos. Profe, en ese punto también, en el A, que esconde glucosa, no estaba segura qué pasa después. O sea, el que es con bromo en agua, esa es la oxidación, pero después cuando se le da calor. En el Solomons hay una cosa rara, pero no sé si es eso lo que va. Se forma como un ciclo. Vos pensás qué grupos funcionales tenés. Sí, o sea, alcohol y el carbonilo, va, el grupo carboxilo. Claro, y es un ácido. Entonces, con Sí. calor podría favorecer la formación de un éster cíclico que se llama una lactona. ¿Sí? Ah, sí, está bien. No sé, ¿querías preguntar algo más de ese? No, es que o sea, es un ciclo de 5 que se forma según el libro. No sé por qué se formaría ese en particular y no capaz uno, o sea, le queda un... Va, sí, se puede formar uno más, ¿no? Bueno, pero vos ten en cuenta, yo lo que me imagino, vamos como a rememorar, porque es como que uno siempre piensa primero, bueno, el de 6 es más estable, pero vos tenés un carbono sp2. ¿Se acuerdan qué pasaba con un carbono sp2 en un ciclo? ¿Era más estable cuando era de 5 o de 6? Imagino que por eso puede ser el de 5. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, en Orgánica 1, cuando hablábamos de las sustituciones nucleofílicas o cuando hablábamos de la estabilidad de radicales, hablábamos de que cuando tenían un carbono sp2, en realidad, ahí ya no era tan estable uno de 6, porque uno de 6 es estable porque puede adquirir la conformación de silla. Cuando no puede adquirir cómodamente la conformación de silla, que es, por ejemplo, si tiene un carbono sp2, no va a tener la conformación de silla típica, entonces ya no es tan estable. Entonces ahí por eso puede ser que se forme el de 5, porque ahí los ángulos le dan más, digamos, es como que le generan menos tensión. Sí, está bien. Sería en el alcohol en el carbono 4, ¿no? El que ataca. Y supongo que sí, porque es la Sí, forma que te sí, quede sí, uno sí. de 5. Sí. Yo quiero hacer una aclaración, denme un segundo. Una aclaración de un ejercicio que hablamos el viernes, con los que estaban el viernes, de aminoácidos y proteínas. Perdón que vuelva para atrás, pero pues lo consulté con Roxana. Sobre ese ejercicio que hacía como si fuera una degradación de Edman y después hidrólisis básica. Sí, ¿Se el acuerdan? 12. Sí. Bueno, es el 12. Bueno, lo hablé con Roxana y lo que me dijo es que llega a la tioxolinona. Es decir, ¿vieron que hay un reordenamiento normalmente en Edman? Hay un reordenamiento Sí. cuando ustedes hacen el medio ácido, hacen el reordenamiento y después la hidrólisis, ¿sí? Digamos, es algo muy rebuscado. Uno, digamos, no creo que se pretenda esto. Ese es lo que dice ese ejercicio en particular, no es que por ahí ustedes tendrían que saberlo, porque no es algo tan sencillo, pero en ese caso es como que no estaría el reordenamiento y se quedaría en el paso previo. Ya no ocurriría ni la hidrólisis ni nada, ¿sí?
Vieron que primero se forma un ciclo, cuando ponen medio ácido ocurre un reordenamiento, ¿sí? Y después es que ocurre la hidrólisis ácida, donde queda marcado el aminoácido del amino terminal libre, ¿sí? El aminoácido del amino terminal. Entonces, en este caso, tal como está planteado ese ejercicio, eso no ocurriría. Llegarían al péptido, donde tienen unido el reactivo en el primer aminoácido, en el aminoácido amino terminal, pero previo al reordenamiento. ¿Sí? Si alguien no me sigue, lo vemos. No, yo me perdí. O sea, pero se separa, digamos, el N terminal como ciclo. Ah, No. A ver si tengo, Edman, acá la teoría de Roxana. No, no se separa. Queda todo unido. Edman, acá está. Pero a ver si tengo el... Denme un segundo. Acá. Ah, sí, acá lo da como cortado. Ese reactivo. A ver, denme un segundo. Sí, se corta, pero no ocurre el reordenamiento. Entonces, a ver, les comparto hasta dónde llegaría. ¿Lo ven acá? sí. Bueno, entonces, obtendrían hasta esta parte donde queda el aminoácido marcado, pero lo que no ocurre es esta isomerización para obtener la feniltioidantoína. La hidrólisis básica no hace nada, entonces. Eso me dijo. Bueno, Bueno, está bien. ya les digo, lo consulté con ella, me lo mandó todo desarrollado. Que dicho sea de paso, me lo voy a bajar porque vieron que había el viernes, los que estuvieron el viernes, habíamos estado discutiendo ese ejercicio y como que no era muy claro. No, además, creo que los chicos que fueron el miércoles con Víctor les dijeron otra cosa. Capaz estaría bueno que Roxana lo diga mañana. No, Sí. igualmente me dijo que se los pase al resto. Ah, está bien. Así que yo esto se los voy a reenviar a todo el resto para que, digamos, ya quede unificado. ¿Sí? Bueno, eso. Nada, era una aclaración que me había quedado pendiente. Profe, yo tengo una duda sobre basicidad. Media vieja la duda, pero no la había resuelto. Es un tema importante. Bien, Igual. si a mí me piden comparar basicidad, me dan un par de compuestos, había un par en la guía, pero creo que no los resolví bien. Si a mí me piden comparar basicidad, ¿alcanzan con solamente poner las resonancias de la deslocalización de los pares electrónicos del compuesto? ¿O también tengo que plantear el equilibrio ácido-base? Primero, siempre tienen que escribir la reacción, o sea, el equilibrio ácido-base, que se puede escribir, digamos, desde la amina, porque estamos hablando acá de aminas, desde la amina con agua para liberar oxidrilo y que quede la amina protonada, o bien se puede escribir desde el ácido conjugado, es decir, amina protonada, que sería como la inversa, es como pensar en un pK ácido, es decir, cuánto de ácido es esa amina protonada, ¿sí? En general lo que se hace es analizar la estabilidad del
del carbocatión. Eso es lo mejor, digamos. Eso es como lo más correcto. Si uno analiza la deslocalización del par libre, lo que estás mirando en cierto punto es basicidad y en cierto punto es nucleofilicidad, digamos. Es como que no es del todo correcto pensarlo como basicidad. Entonces, lo que habíamos acordado en algún momento era que lo pensaran desde cómo se estabiliza el catión que se forma, ¿sí? Si se puede deslocalizar esa carga, si no se puede deslocalizar esa carga. Eso habíamos hablado en general. Hay casos donde que ustedes tienen que hablar de, bueno, si es un nitrógeno con hibridación sp3 o sp2, eso influye. Habíamos llegado a una conclusión donde, digamos, por ahí a veces no te alcanzaba con mirar la deslocalización porque por ahí en ninguno tenés deslocalización. Entonces ya tenés que ir a algo de la hibridación, de cómo es la hibridación de ese nitrógeno, ¿sí? No es lo mismo que sea sp2 a que sea sp3. No sé si se entiende. Pero en general es más correcto pensar la basicidad, analizarla en cuanto a cómo se estabiliza el catión que se forma. Me pierdo un poco con eso del catión que se forma. ¿El Sí. catión cuando entra el protón, digamos? Claro. Lo que pasa es que por ahí cationes están acostumbrados a pensar en carbocatión, pero en este caso la carga positiva está en el nitrógeno, ¿sí? Pero es un catión, tiene una carga positiva. Es decir, cuando está protonado, vos tenés amina más agua igual a la amina protonada más oxidrilos. Bueno, esa amina protonada, ¿cuánto se estabiliza o no? Siempre, en general, se les pide comparación, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, bueno, este se estabiliza más que aquel o no. Claro, sí. Creo que había un punto que era el 6 de la guía, bueno, de la guía de aminas, que pedía comparar entre anilina y piridina. Yo había hecho primero la resonancia, bueno, de la anilina en general, y después cuando le agregué el protón, o sea, cuando puse agua y eso, pero es como que no sabía cómo deslocalizar ese protón en la anilina. No, no podés deslocalizar nada. Claro, eso. O sea, En la anilina, una vez que está protonado, no tiene deslocalización. Lo único que tenés es la resonancia de que culé del anillo aromático, nada, que nada tiene que ver con el nitrógeno, ¿sí? Ya no tiene posibilidad de deslocalización de ningún tipo. ¿Y esa resonancia la incluimos en los casos que ponemos o no hace falta? No, en general, cuando ustedes hacen resonancias que involucran el anillo, la terminan obteniendo, porque cuando dan toda la vuelta y vuelven a la original, en realidad les termina quedando la otra estructura de resonancia de Kekulé. Entonces, queda incluida, ya queda incluida. Donde no hay posibilidad de resonancia, por ejemplo, en esto de la anilina, si quieren ponerla, pónganla. Pero no es nada que estabilice, no tiene mucho sentido en cuanto a que no tiene nada que ver con la estabilización de la carga positiva, ni influye en el nitrógeno. Es No, algo que va a estar... a modo de saber si ponerlo o no para que esté completo o menos incompleto. No, como quieran, si quieren pónganla, pero no tiene nada que ver. A ver, depende cómo lo estén analizando. Si ustedes están analizando, si lo van a poner para la anilina, es como que lo tenés que poner para todos. Porque la piridina también tiene una otra estructura que culé. Entonces, es como que tiene que haber cierta coherencia. Yo, para mí, no vale la pena ponerlo, porque no tiene nada que ver con lo que están analizando. Eso está implícito en el anillo aromático y no tiene nada que ver con aumentar o disminuir la basicidad. Genial, genial. Ah, buenísimo. Claro, por ejemplo, en el punto C de ese examen, de ese seminario, te pedía comparar la basicidad de anilina, ortonitronilina y parametoxilina. Y ahí sí tendrás que hacer la resonancia, digamos, porque Ahí tenés sí. que deslocalizar el otro sustituyente.
Exactamente. Lo que pueden hacer es obtener la anilina protonada. ¿Qué ejercicio era? El 6. Es el punto 6. Claro. Primero hacen la reacción. Siempre que hablan de acidez o basicidad, primero hacen la reacción, ¿no? Y entonces, una vez que tienen el catión, analizan cuál es la estabilidad de ese catión. Entonces, si es más estable, ¿qué quiere decir? Que la brecha de energía es menor, ¿no? Entre reactivo y producto. Va a ser más favorable la reacción. Va a ser más favorable para la protonación, vendría a ser. Es decir, estaría desplazado hacia el ácido conjugado. Claro. ¿Se entiende? Yo dije, si ese catión es más estable, suponete, ustedes analizan 3 anilinas, como en el caso del 6C, tienen 3 anilinas y encuentran que hay un catión que es más estable que los otros 2. Un catión me refiero a una especie de esas 3, una de esas, el ácido conjugado de una de esas es más estable que el resto. Y te va a disminuir el pKa de ese ácido conjugado y entonces la base va a ser menos fuerte. No. A ver, por eso lo pregunté a propósito. A ver, Yo me pierdo un poco con eso del ácido conjugado. por eso quiero, a ver si puedo ir acá. Ustedes tienen, sea lo que sea, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Sea el tipo de amina que sea, no quiero decir con esto que sea una amina terciaria ni nada. R que sea lo que sea, ¿sí? Yo tengo esta reacción. Si este es más estable, ¿sí? Tiene menor energía. ¿Hacia qué lado está desplazada esta reacción? Hacia los productos. Bien, hasta ahí vamos bien, hacia los productos. Entonces, ¿la amina es más básica o menos básica? Sería más fácil. Es más básica. ¿Y el ácido conjugado es más ácido o menos ácido? Menos. Menos ácido. Muy Profe, bien. no lo entiendo. Ahí es donde se pierden, pero piénsenlo así. Si este es más estable, ¿sí? Pensarlo como un ácido conjugado sería pensar algo así, supongo. Tienen esto más agua. Bueno, disculpen mi desprolijidad. ¿No? Pensarlo como un ácido conjugado, digo, podría ser algo así. Entonces, si estamos diciendo que este es más estable, esta segunda reacción, ¿hacia dónde está desplazada? A reactivos. A reactivos. Entonces, ¿es más ácido o menos ácido? Menos ácido, ¿no? Menos ácido. Pero piénsenlo, a ver, por ahí acá se pueden perder un poco, pero es así. Si esto es más estable, entonces la molécula está más cómoda, siempre en comparación con otro estamos hablando, ¿no? Entonces la molécula está más cómoda así como catión que otra especie. Si está más cómoda así, porque es más estable, entonces no tiene tanta necesidad de liberar el protón. Entonces es menos ácido.
Pensándolo de esa manera, ¿lo entienden más? Sí, sí. O sea, entonces, ¿plantearías directamente la protonación en un principio? Todo depende cómo sea el enunciado. Yo, si a mí me piden comparar basicidad de aminas, yo lo que hago es esto, para cada una. Y analizo la estabilidad de este catión. Claro, entonces ahí dijiste que no hacía falta pasar por la resonancia del reactivo, de la amina principal, digamos. No, porque cuando vos analizás la resonancia de la amina, del reactivo, no es que esté del todo mal, pero no es lo más correcto. ¿Sí? Es decir, si no se les ocurre hacer nada, bueno, entre no hacer nada y hacer eso, hagan eso, pero no es lo más correcto. Porque eso lo que te dice es cuánto de disponible está este par, que puede ser para basicidad, puede ser para nucleofilicidad, o sea, no estás estrictamente analizando basicidad. ¿Se entiende? Claro, sí, 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 se entiende. Entonces, piensen en esto, en esto de analizar cuánta estabilidad relativa tiene este en tres especies distintas, por ejemplo, y cuanto más estable sea, más básico es decir, ¿qué quiere decir que sea más básico? Que esta reacción está más desplazada hacia productos, y a su vez el ácido conjugado, si el reactivo era más básico, el ácido conjugado es menos ácido. Si este es una base más fuerte, entonces este es un ácido más débil, el ácido conjugado. ¿Se entiende? Sí. Acuérdense que el concepto, que esto es algo que, digamos, por ahí lo vimos en los primeros seminarios, pero ya medio que se olvidan. El concepto de basicidad es termodinámico, entonces lo que hay que analizar es estabilidad de reactivos y productos. El concepto de la disponibilidad de un par libre es cinético y por eso tiene que ver con lo nucleófilo. O sea, que un par libre esté más disponible o menos disponible tiene que ver con qué tan rápido puede atacar un electrófilo. Y eso es un concepto de cinética, la basicidad es termodinámica. Por eso hay que analizar qué producto se forma y qué tan estable es ese producto. Ah, buenísimo. Bueno, ahí me quedó bastante más claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo volviendo a carbohidratos, Sí. tenía una pregunta del punto 4 que en realidad es como de las reacciones de isomerización, ¿no? De qué pasa, por ejemplo, de glucosa a manosa y también a fructosa. No estoy, o sea, no estoy segura de cómo dibujar el movimiento de electrones que pasa. Ajá. ¿Querés mostrarlo? Dale. Sobre todo para cuando pasa de cetosa a aldosa. Bueno, ahí lo muestro. Probablemente esté mal igual. ¿No se los dio en la teoría? En la teoría está, pero no hay como flechas dibujadas que te digan, bueno, pasa esto para acá y para allá. Por eso, o sea, está Ok, el equilibrio nada más. bien. Mientras, ¿quieren hacer otra pregunta? Bueno. Pero en la primera parte tienen acá movimientos de electrones. Estoy mirando lo de la epimerización. Sí, epimerización es más sencillo de darse cuenta, igual me parece, lo que pasa. ¿Y tu duda cuál era? O sea, un poco eso, pero sobre todo cómo pasa de la aldosa a la cetosa. Ajá, ok.
Sí, lo tienen después cortadito los primeros 2 carbonos sin movimiento de electrones. Capaz que ahí es donde... Sí, ahí está. Hice eso, o sea, está mal dibujado, ¿no? Pero la A parte ver, de arriba es como que hice el movimiento de electrones que pasaba de manosa a glucosa, o bueno, de ese epímero al otro epímero, y después abajo es como que traté de hacer el movimiento de electrones para pasar a la cetosa. Pero no sé, porque ves que es como que dibujé que el oxígeno de arriba agarra el protón y se forma el dos. agarra... Sí, Ya, o sea, como ese reordenamiento, no sé. me estás hablando ¿en qué estructura? A ver, En el segundo renglón, que sería el en la de enodiol, abajo. pero Sí. redibujado para volver a hacer el movimiento de electrones. ¿Ahí hiciste algo cíclico o yo estoy viendo mal? Sí, más o menos. O sea, está el puente de hidrógeno intramolecular y lo que Ah, planteé es parecido a lo que habíamos visto para la descarboxilación, me parece, como que ese oxígeno agarra el protón y después ese enlace se va... abstrae un perdón. protón. Abstrae el protón y ese par libre, o sea, ese par de electrones pasa a formar un doble enlace con el otro carbono y no sé si está bien eso. Yo me guiaría por lo que tienen acá en la teoría, que más allá que faltan las flechas, porque yo no veo que tengas, no sé si es lo mismo, me confunde un poco eso cíclico, no veo bien en realidad, estoy tratando de ver, pero no veo. Bueno, ahí... Escúchame, el movimiento de electrones ahí que hiciste en la estructura que está abajo en el medio, está mal, porque vos tenés, pensá esto, vos tenés un doble enlace y estás haciendo un movimiento de electrones hacia el lado donde ya el oxígeno tiene una carga negativa. ¿En dónde? Del doble enlace carbono-carbono para arriba. Sí, ¿Ese? sí, eso está mal. No podés tener, los electrones no van hacia algo que ya tiene carga negativa, Sí. ¿sí? Entonces, yo, si querés, comparto la teoría y les muestro cómo lo haría yo en la teoría, en base a lo que tienen en la teoría. Sí, dale, es que no sabía cómo hacerlo en realidad. Eh, Hice cualquier cosa porque no sabía qué hacer. Sí, de a ver, paso, comento por experiencia. En este tipo de mecanismos, o los mecanismos en general, o sea, lo que pasa acá en realidad es que hay enoles intermediarios que están en equilibrio con la forma ceto, y que, digamos, de un mismo enol puedes pasar o a un aldehído o a una cetona. En esencia es eso lo que pasa. Y para hacer la tautomería cetoenol, Roxana no les pide que hagan movimientos de electrones. Yo, es más, en un mecanismo me acuerdo que hice un movimiento de electrones para la tautomería cetoenol, o sea, lo hice en medio ácido igual, pero bueno, lo mismo, o sea, metí un protón y después hice alguna cosa, o sea, hice como el mecanismo y me lo puso mal, o sea, me puso como que ponga tipo equilibrio, tautomería cetoenol y listo. O sea que, porque por ahí lo del movimiento de electrones cíclico, digamos, no lo he visto, por más de que no. pueda llegar a tener sentido que yo, pero no lo he visto, entonces es como medio... En los únicos lugares donde vos podés hacer movimientos de electrones es en estructuras de resonancia, no en tautomerías. La tautomería es un equilibrio. Ahí tenés movimiento de átomos directamente. Entonces, los movimientos de electrones en general se hacen cuando vos haces un mecanismo que hay un ataque nucleofílico o algo por el estilo, o en estructuras de resonancia, ¿sí? Entonces, ves, por ejemplo, acá, no sé si es esto lo que vos me decís, pero acá es Claro, donde tienen sí, la sí, es tautomería. verdad, porque o sea, no es solo movimiento de electrones, porque en algún lado hay un protón que tiene que pasar hacia el que estaba antes como, o sea, el carbono 1 Sí. y salir del carbono 2. Por No, eso no salí a para hacerlo. mí con esto que ustedes tienen acá es suficiente.
No necesitas más que esto. Y el movimiento de electrones en realidad lo podés plantear dentro donde vos tenés estructuras de resonancia. ¿Ves? O acá, que bueno, vos tenés acá un ataque, digamos, una base que abstrae un protón, ¿sí? Se libera agua, te da el carbanión que está en equilibrio con el enolato, y de ahí en más, si se vuelve a protonar, porque en realidad de acá a acá es una protonación que vos obtenés el enol, de acá a acá, porque en realidad es como que esta es la estructura que más peso tiene. Entonces vos tenés el enol que tautomeriza con la manosa, pero no me parece darle más vueltas que lo que está acá. Me parece que es suficiente. Claro, no, para la fructosa, decía yo, en realidad. O sea, Bueno, pasar de pero para la a fructosa es desde acá, ¿qué es lo que hace? Desde acá hace lo mismo, en realidad. Las dos Lo que vías. pasa es que la tautomería, el enol, pasa por este enediol, ¿sí? Que es como un enol, pero en realidad tiene un oxidrilo de más. De este enediol podrías ir a la manosa o a la fructosa, porque depende cómo consideres esa tautomería, pero para mí con esto, con lo que está acá es suficiente. Acá lo que hace es ionizar acá en el carbono 1, o sea, en el principio ioniza, fíjense, en el carbono 2, o sea, no en el carbono carbonílico, ¿sí? Y acá ioniza en el carbono 1 porque el carbono que les va a quedar como carbono sp2 es el 2. Entonces ioniza en el 1 y obtienen esto. Pero esto de acá a acá, claro, es lo mismo. En realidad es más fácil pensarlo acá. Como que ionizó, en realidad es como que de esto pasó acá, ¿sí? Como que se ionizó este, y donde hacen el movimiento de electrones, la tendrían que hacer para el otro lado, les queda este otro carbanión Claro. en Sí, sí, equilibrio sí. con este enolato. Y ahí ya tienen el carbonilo en el carbono 2. Sí, ahí está. Creo que me estaba faltando capaz ese N-diol en el medio. O sea, se protona, digamos, el enodiol que se forma y después se desprotona, pero se desprotona el carbono 2. Claro, N-diol. Sí, no, enodiol es el intermediario, ¿no? O sea, N-diol. sí, no, N-diol. y perdón, el que sería enolato, pero que tiene un oxidrilo, ¿cómo se llama? Este, Sería enediol desprotonado, creo. O sea, no, siempre. no sé qué nombre Yo de tiene. algún lado saqué que se llama 1,2 enodiol, por eso estaba diciéndolo así. Y N-diol, no sé, o sea, capaz son, no sé igual. Me suena más a N-diol porque tiene que ver con que tenés un alqueno, un doble enlace carbono-carbono. Claro, pero son dos cosas distintas lo que estoy diciendo yo, no sé si... Bueno, no sé. No importa, no importa igual. Entonces, Enolato a ver, está bien, igual. ¿cómo decís, Eliseo? Enolato me parece que alcanza para referirse a la forma aniónica. Entonces, Yo había encontrado acá N-diolato. N-diolato. Bueno, sí, eso Claro, tiene más lógica, porque me este es el dijo Rosana N-diol. que era eso. Bueno, pero no vayamos a cosas tan específicas, que se pierden lo grueso. Entonces, fíjense dónde está la carga negativa en cada caso, digamos, qué tiene que ver. Acá se ioniza en el carbono 2, entonces por las estructuras de resonancia de ese carbanión que queda estas dos estructuras de resonancia que el carbonilo está como en el carbono 1, y de ahí es que obtienen la manosa, ¿sí? Porque como este carbono es sp2,
Entonces, ahí es donde puede epimerizar y quedar para un lado el oxidrilo o para el otro. Y a través de este equilibrio llegan a este otro. Esto es importante para mí para pasar de aldosa a acetosa. Este equilibrio, pasar a través del enediol, ¿sí? Y ahí es donde el carbonilo les queda en el carbono 2 y pueden ir a fructosa en este caso particular. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿De carbohidratos tienen alguna otra pregunta? Yo tengo preguntas todavía de carbohidratos, pero bueno. A ver, ¿alguien más? Yo me tengo que ir yendo, pero Sí, anda nomás, Eliseo. Gracias. bueno, nos vemos, chicos. Nos y también- vemos. Adiós. Yo pregunto en las reacciones, ¿viste? Que ponele nos daban la de glucosa. Sí. Y ponele en la primera que yo le agregaba el alcohol, el medio ácido. Pongo los dos productos, tipo tanto el alfa como el beta. Sí. Ah, listo, quería chequear eso. Yo pondría los dos, porque en realidad Claro, no me vas a estés tener de los dos. Claro, De uno vas a tener más proporción que otro, no es que los vas a tener 50 y 50, ¿sí? Pero vas a tener de los dos, y ahí es donde tenés, ya no tiene posibilidades de interconvertirse. claro. Eso es importante. Acuérdense eso, que una vez que ya es acetal o cetal, ya no puede pasar del alfa a beta o del beta al alfa. Eso solamente puede ocurrir cuando tiene el carbono anomérico libre. Es decir, puede estar en forma de hemiacetal que está en equilibrio con la forma abierta. De hemiacetal cuando uno lo dibuja como piranosa, ¿sí? Agustina, ¿por qué no querés preguntar otra cosa? El resto también puede preguntar, Dale. ¿eh? Bueno, en el punto 3, cuando habla de las aldosas, la reacción positiva de Fehling y... A ver, para. Bueno, ese decía que daban positivo de Fehling y que dan positivo con fenilhidracina, pero que no dan positivo reacción de Schiff, que no sé ni qué es, y reacción con bisulfito, que eso me acuerdo que era que lo usábamos en aldehídos para purificar, pero Sí, no encontré el mecanismo ni nada, así que no sé por qué esas dos reacciones no pasan. porque en general son equilibrios y son compuestos voluminosos, entonces no están favorecidas. Entonces no te termina dando algo positivo, una reacción visible positiva. Las otras sí. A ver, las osazonas te precipitan y la reacción de Fehling es una oxidación, o sea que no es un equilibrio. Una vez que está, está. Es voluminosa y no se favorece el equilibrio. Exacto. Está bien. Bases de Schiff se hace en el laboratorio, pero se hace con un aminoácido, o sea, es como la formación de una imina, ¿sí? Se hace con un aminoácido y en general un compuesto carbonílico. Lo que pasa es que un compuesto carbonílico vendría a ser que no sea un monosacárido, porque ahí no te daría. Claro, o sea, yo googleé que era la técnica de Schiff y sale, o sea, lo primero que sale en Wikipedia es como una cosa que dice que detecta aldehídos, pero no está la reacción. Entonces no sabía qué era. No, lo tienen que buscar más porque se hace en el TP de esta semana. Dicho sea de paso, acuérdense que esta semana hay TPs de aminoácidos y proteínas. Y ahí Sí. van a ser bases de Schiff. Para proteínas. Para aminoácidos, sí. Sí, está bien.
porque es lo que les digo, se hace reaccionar un aminoácido con un, creo que lo dio de hecho lo suele dar o lo suele nombrar en aminoácidos y proteínas ella en la teoría, lo de las bases de Schiff. La experiencia. La que viene esta semana no, va a ser aminoácidos y proteínas. Lo que pasa es que hubo un cronograma inicial donde estaba carbohidratos primero, pero no me acuerdo quién me mostró que después puso otro y está dado vueltas, ¿no? En el calendario que está puesto ahora dice experiencia 11, aminoácidos y proteínas. De todas, mira, menos mal que salió el tema. De todas maneras es aminoácidos y proteínas. Yo ya Esta estaba semana. leyendo para el otro, o sea, nada que ver. Bueno, más vale tarde que nunca. Peor era caer ese día. ¿Vos decís que está en los trabajos prácticos del laboratorio? ¿En qué parte está? ¿Dónde lo dio al revés? Que entraba todo, entraba todo qué. Por ahí pensó que se referían al parcial. A ver, esperen que lo confirmo, porque yo lo pregunté el viernes pasado. Denme un segundo que me fijo en los mensajes, porque ya después me pierdo con todos los mensajes. No, esto no. Proteínas. Proteínas. No, se hace aminoácidos y proteínas, les digo de paso para todos. Bueno, ¿otra duda? Pará, porque al final me perdí. No, nada. Ya contestamos la de las bases de Schiff y coso. Sí. ¿Otra duda de carbohidratos? ¿Alguien más quiere preguntar? Yo tengo una duda, pero es medio de teoría, no es muy importante. A ver, depende que sea, porque si no lo consultan mañana con Roxana, que tienen consulta. Cuando termina la teoría de monosacáridos, habla de la determinación del tamaño del anillo de la glucosa, ¿no? Y dice que primero, transformó en metiló toda la glucosa, ¿no? Después la volvió a convertir en hemiacetal, oxidó, y después utilizó ácido nítrico, ¿no? No sé si lo tenés ahí como para verlo. Lo estoy mirando. Esperen que lo comparto y lo vemos. Esto, ¿no? A ver. Sí, ese. Sí. Lo que no entiendo es que el ácido nítrico oxidaría, ¿no? Sí. Es un oxidante fuerte. Sí. ¿Y por qué no se forma ácido fórmico? Si hay como dos cortes, ¿no? Ajá. Y acá en el producto que te dan es uno con 5 carbonos y otro con 4. Sí. No, es que si te da el de 4, se tiene que formar ácido fórmico. Ah, listo.
Y abajo O sea, ese carbono tiene que quedar liberado como algo. Listo. Estoy en clase, mi amor. Perdón. No hay problema. Y Las clases virtuales. El carbono 6 también sufriría oxidación. Ahí no sé qué le pasa a ese carbono 6, pero está yendo a algo demasiado fino. Ah, bueno. Eso es... Yo porque el ácido ver, nítrico al principio lo había tratado como viste, como el bromo, como un ácido oxidante, sí, y ahora como que lo comparó con el ácido persódico que también degrada, corta. sí. Y nada, me hice un pedo porque Pero ojo, me faltan... pero no lo está comparando con el ácido periódico porque degrada, sino porque tiene el carbonilo justo en el carbono 5. Claro, sí, bueno, pero mi Bueno, ácido en realidad, persódico. sí, en realidad no es una reacción típica, no es la típica reacción con ácido nítrico. Ojo. Claro, por eso, La porque típica antes... reacción con ácido nítrico es oxidar en el carbono 1 y en el 6. Listo. Sí, sí, porque al principio había dicho eso sobre el ácido nítrico, que era un oxidante fuerte y que, bueno. Sí, no, yo en todo caso, pregúntenselo a ella, porque la oxidación típica con ácido nítrico es que se oxida, les da el ácido glicárico, llamémosle, porque no necesariamente es de la glucosa, puede ser de la manosa, de lo que sea, que tiene los dos ácidos carboxílicos en los extremos, ¿sí? Sí, como un diácido. Esto o son condiciones particulares o no sé, porque no es la oxidación típica. Fíjate además que tiene metilación, o sea, es como un caso particular, es como si fuera una oxidación con peryodato, de hecho. Claro, porque por Está el corte. está actuando parecido, pero ni siquiera igual, porque, ¿por qué digo ni siquiera igual? Porque entre este de la derecha, que tienen arriba, hacia abajo, si trataran con ácido periódico, este oxidrilo no se oxida. ¿Sí? Este no se podría oxidar porque no tiene dos carbonos, no tiene un carbono. Claro. Exacto. Por eso, en todo caso, pregúntenselo a ella, a ver si es una condición en particular o qué, comparando con la oxidación típica de un monosacárido por ácido nítrico, que no es esta. Claro. Listo, listo. ¿Alguien más? ¿Carbohidratos? A ver, hagamos una duda de proteínas y después volvemos en todo caso a carbohidratos. Decime. Sí, sí. Sí, yo te entiendo. A ver, bueno, lo que estás diciendo es, si vos tenés que sintetizar, por ejemplo, hacer un enlace peptídico, ¿cómo harías con la típica técnica de proteger y desproteger si tenés otro grupo amino u otro grupo carboxilo? Carboxilo. Sí,
En Efe, general, el año sí. pasado justo pasó que en el parcial tomaron eso y no lo habíamos visto. Y creo que quedamos como que, no sé, espero que no hayan puesto lo mismo en el parcial de ahora, pero habíamos quedado como ignorando ese grupo y haciéndolo normal, porque me parece que no teníamos forma de hacerlo. No Y me tienen parece que las herramientas. No lo dio en la teoría este año tampoco. Exacto. Es así. En general nunca entró, salvo el año pasado, es verdad. Claro, pero me Y parece que no se dio cuenta porque nos dijo sí, como, fue no, sin hagan querer. como que no pasó nada. O sea, hagan que Sí, son tal grupos. cual. Tal cual. No se suele tomar eso. Si quieren preguntárselo mañana a ella, yo les digo, ahora en esta consulta, yo no lo abordaría en el sentido de que normalmente eso no se tiene en cuenta. En general eso fue accidente, para mí fue como accidental o fue sin querer, digamos, pero la idea no es que sepan cómo, porque eso no se ha visto y no tienen las herramientas suficientes como para ver cómo hacer con uno sí y con el otro no. Sí, es que de hecho, yo les digo, yo no estoy acostumbrada a ver síntesis de dipéptidos con aminoácidos que tengan esa característica. Entonces, la verdad que me tendría que poner a pensarlo yo también. Por eso, si quieren, pregúntenselo a ella como para asegurarse de ver qué les dice, a ver si les dice o no lo tengan en cuenta, pero no va a profundizar en eso. Porque yo me acuerdo que el año pasado se resolvió que lo hicieran como si ese segundo grupo no existiera. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿De carbohidratos? A ver, ¿cómo anduvieron en los ejercicios? ¿En cuáles? No, en general no son tanto los de monosacarios. Tienen esos que son lo de dibujar las piranosas, eso se dan cuenta cómo hacerlo. Son hasta el 9, pero la mayoría son como sacarlo directo de la teoría, me parece. Los que más había que pensar eran los de polisacáridos. Sí. Yo tuve Sí, un porque poco de problemas con un punto de carbohidratos. ¿Cómo? Yo tuve un poco de problemas con un punto de carbohidratos que fue el 5. O sea, no. Sé que nada más se podía hacer con la glucosa, pero no sabía cómo arrancarlo, por ejemplo. El punto 5 es el que dice se tiene glucosa, sacarosa y lactosa. Sí, ese. Bueno, lo que pasa que eso no tiene sentido verlo ahora, porque ya ahí no tenés monosacáridos. La sacarosa y lactosa son disacáridos. Claro, sí. Entonces no sabía si se podía hacer solamente con glucosa o directamente se ignoraba el ejercicio. No, a ver, yo se los digo para que sepan en qué consiste. Como estábamos diciendo, en medio ácido y con calentamiento lo que hidrolizan son los enlaces glicosídicos. Si vos antes, o sea, Felling, para que les dé positivo, ¿saben lo que es Felling? Sí, era la caracterización de aldehídos. Claro, les da positivo para aldosas, pero en la práctica, no sé cómo se los dio Roxana, suele dar positivo para cetosas también, que tengan el carbono anomérico libre, por ejemplo, fructosa, porque es una reacción que se da en medio alcalino. Entonces, como es en medio alcalino, hay epimerización. ¿Eh? Claro. No, que iba a decir eso que estabas por decir. Claro, hay epimerización y por ende todas están en equilibrio con aldosas, entonces se pueden oxidar también. Entonces, si vos tenés carbono anomérico libre, te puede dar positivo Felling, ¿sí? Si vos tenés un disacárido con un enlace glicosídico que usa justo los dos carbonos anoméricos de cada uno de esos monosacáridos para ese enlace glicosídico, no tenés ningún anomérico libre. Entonces, a menos que hidrolices, no vas a tener carbono anomérico libre y no va a dar positivo Felling. Eso sería como la
el resumen. Pero lo tienen que ver después. Listo. Claro, gracias. La glucosa daría positivo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿De carbohidratos no? Sí, profe. No sé si lo preguntaron, el punto 8 de la guía. No sabía bien cómo hacerlo. El 8 dice el poder rotatorio inicial. ¿Ese? Sí, ese. Bueno, a ver, primero, pensemos esto. Ustedes tienen D manosa cristalina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sólido. ¿Qué es esto del poder rotatorio? ¿Alguien me puede decir? Ay, Arturo, no te escucho nada. Perdona. A ver. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Para dónde giran la luz polarizada? ¿En el plano puede ser? ¿Para dónde sería el giro del plano de la luz polarizada? Es decir, Claro, la ahí luz está, sí. polarizada tiene un plano. Es decir, si yo tengo luz polarizada en este plano, quiere decir que todas las ondas están en ese plano. La luz natural, la del día, tienen ondas en todas las direcciones, ondas así, en todas las direcciones. Cuando uno la polariza, quiere decir que ahora tiene un plano de luz. La luz está como en un plano. Entonces se dice, entonces eso del giro o el poder rotatorio o la rotación específica, lo que tiene que ver es, si ustedes tienen, es lo mismo que ustedes veían para estereoquímica, es si puede rotar el plano de la luz polarizada, ¿sí? Entonces, ustedes saben, si ustedes tienen la manosa, ¿qué dos opciones tienen de conformaciones más estables la manosa? Las más estables. Si yo les digo de la glucosa, ¿qué me dicen? O sea, la glucosa cuando está en forma cíclica y está en beta, están todos los oxidrilos y, bueno, los grupos voluminosos, digamos, los que no son hidrógenos en posición ecuatorial. En alfa tiene el anomérico en axial. Está bien, pero por eso, las dos más estables son la alfa y la beta, es decir, en forma hemiacetálica, ¿sí? Como piranosas, quiero decir, no la forma abierta. Esa no es la más estable. La conformación más estable es en forma cíclica. Con la manosa pasa lo mismo, ¿sí? Tienen la manosa en alfa y la manosa en beta. Una de las dos va a ser más estable. Eso habría que dibujarlo y ver cuál les parece que tiene menos interacciones o no tres diaxiales, menos grupos voluminosos en posiciones axiales, para ver cuál es la más estable. Pero tienen dos. ¿Qué características tienen esos dos? Esos dos compuestos, ¿qué características Son tienen entre sí? diasterómeros. Bien, son diasterómeros. ¿Por qué no son enantiómeros? Porque no Porque no son se imágenes superponen, especulares. claro, las imágenes especulares no se superponen. No, si se superpusieran las imágenes especulares directamente no O serían sea, ni no se siquiera superponen, enantiómeros. dije. No son imágenes No. especulares, porque el único carbono que cambia su configuración es el 1. Que uno en un caso es alfa y en el otro es beta, pero todos los demás tienen la misma configuración. Acuérdense que los enantiómeros tienen exactamente la opuesta configuración en todos los carbonos quirales, para que sea una imagen especular, si no, no sería imagen especular. ¿Sí? Entonces, son diasterómeros, bien. Y giran, la luz polarizada tiene una rotación específica diferente de la luz polarizada, el alfa y el beta. Ahora, ustedes tienen D manosa cristalina y dice que ni bien la disuelven, el poder rotatorio o el ángulo
en el que gira el plano de la luz polarizada es de más 28, es decir, es dextrógira 28 grados, pero que en el equilibrio llega a 14. ¿Qué quiere decir eso? Primero, ¿a qué equilibrio se refiere? Con la cadena abierta puede ser el equilibrio, como que se transforma en la número alfa, pasa por cadena abierta, número beta, hasta que llegan a un equilibrio. Claro, porque ustedes saben que en solución acuosa tienen la posibilidad de pasar por la cadena abierta y por ende, si yo parto de todo alfa manosa, supónganse alfa de manosa, en el equilibrio yo no puedo seguir teniendo, perdón, en solución yo no puedo seguir teniendo alfa de manosa, porque en solución eso ya está en equilibrio, el hemiacetal, con la forma abierta y por ende con la otra, con el otro anómero. ¿Sí? Entonces yo puedo tener en sólido la alfa de manosa, pero una vez que yo la pongo en solución, ¿qué pasa? Es Entra lo en que dice Queda en Arturo. equilibrio. Muta rota, ¿no? Claro, eso es justamente la mutarrotación. Va a ir cambiando el poder rotatorio de esa solución, pero va a ir cambiando ¿por qué? ¿Por qué cambia? Si yo partí de la alfa, ¿la beta tiene igual poder rotatorio? ¿Tiene la misma rotación específica? No, no. No, tiene otra. Y entonces, la rotación específica en el equilibrio va a estar dada ¿por qué? Era el promedio y las concentraciones, creo. Claro, tiene que ver con cuánto tienen de la alfa y de la beta, porque no necesariamente tienen 50 y 50. Si tuvieran 50 y 50, harían el promedio de las rotaciones específicas de cada uno y listo. Pero como no tienen mitad y mitad, sino que eso depende de la estabilidad de cada uno, como todo equilibrio. Como en todo equilibrio depende de hacia dónde está desplazado dependiendo de la energía que tienen cada uno de esos anómeros. El más estable es el que tiene menos energía, de ese van a tener más. Entonces, supónganse que tienen 60% del anómero beta y 40% del alfa. Bueno, entonces, ¿cómo sé cuánto voy a tener en el equilibrio? En el equilibrio, la rotación en el equilibrio va a ser 0,6, que es decir, un 60% de la rotación específica de beta, más 0,4, que es como decir un 40% me aporta de la rotación específica de alfa. ¿Se entiende o estoy hablando muy en el aire? Si alguien no lo entiende, me frena. ¿Cómo, profe? A ver, lo que es claro es que vos podés partir de un sólido alfa D manosa, suponete que lograste tener sólida alfa D manosa, ¿sí? Vos tenés ahí un diasterómero, no tenés los dos, tenés uno. Lo pones en solución. Tiene una determinada, esa solución al principio tiene una determinada rotación, específica de la luz polarizada. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Después eso, cuando uno lo deja en solución, va cambiando esa rotación de la luz polarizada. ¿Se entendió por qué? Sí, sí, sí. Eso sí, Bien. hasta ahí sí. Bien. Ahora, supongamos que vos tenés, si vos tuvieras que la mitad de tus manosas tienen conformación alfa y la mitad beta, vos dirías, bueno, hago el promedio entre cuánto es la rotación específica del alfa, cuánto es la rotación específica de beta, hago el promedio y ya sé cuánto es la rotación específica de la solución en el equilibrio. ¿Por qué? Porque alfa y beta aportarían por igual, porque tendrías igual cantidades de alfa y de beta. El problema es cuando vos no tenés iguales cantidades de alfa, de la alfa y de la beta. ¿Se entiende por qué no tienen iguales cantidades de la número alfa que de la número beta en solución?
Sí, ahora sí. Eso tiene que ver con la estabilidad que tiene la número alfa y la estabilidad que tiene la número beta. En el caso de la glucosa, ya lo deben haber recontravisto en la teoría, es bastante más estable la número beta. Entonces, en el equilibrio, ustedes pueden partir de la alfa de glucosa sólida, la ponen en solución y van a empezar con la rotación específica de la alfa. Pero a medida que pasa el tiempo, van teniendo el equilibrio y van a tener en solución una mezcla de alfa y de beta. Y mayoritariamente de beta, que es la más estable. Por más que hayan partido de la alfa sólida. El tema es en solución. En solución, eso pasa. Una vez que se disuelven, están en equilibrio con la forma abierta y por ende con el otro anómero. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Si vos tenés un 90% del anómero beta y un 10% del alfa, ¿no es lógico pensar que la solución en equilibrio, que tiene 90 de beta y 10 de alfa, va a ser un promedio de la rotación de cada uno, sin tener en cuenta las concentraciones? Porque vos tenés mucho más de beta. Entonces, tenés 9 moléculas de beta para cuando tenés una de alfa. Entonces, la luz polarizada rotó 9 veces gracias a beta para cuando rota uno gracias a alfa, a la número alfa. ¿Se entiende? Por eso es importante tener en cuenta, además de la rotación específica de cada anómero, del alfa y del beta, la concentración que tienen de cada uno en el equilibrio. Porque es decir, cuánto aporta alfa y cuánto aporta beta. ¿Sí? O más o menos. Sí, sí, profe. Entonces, en el equilibrio, ustedes lo que van a tener es la rotación específica en el equilibrio va a estar dada por, si tuvieran el anómero beta puro, ya no sería en equilibrio, ¿no? Si tuvieran el anómero beta puro, sería la rotación de beta. Pero una vez que ustedes dejan que corra el tiempo, lo que van a tener es la fracción molar. ¿Saben lo que es la fracción molar? Es como decir, si yo tengo un 40%, o sea, va a estar dado, supónganse que tienen un 40% del alfa, de la rotación específica del anómero alfa, y un 60%, en el caso de la glucosa estoy hablando más o menos. Este alfa D que yo pongo no es alfa de anómero alfa, es la rotación específica del anómero beta. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en el equilibrio tengo, supónganse, yo tengo en el equilibrio, tengo el anómero alfa de glucosa en equilibrio con el beta de glucosa, ¿no? En el equilibrio tengo 60% de esta y 40% de esta. Bueno, en realidad tienen algo de la forma abierta también, ¿no? Que yo acá no la estoy considerando. Si esto es lo que tienen en el equilibrio, entonces yo, para saber las rotaciones que van a tener esa solución en el equilibrio, tengo que tener cuánto tengo del alfa. Esto es como decir cuánto tengo del alfa. Y poner 40% es como poner 0,4 del total, que sería el 100%, ustedes tienen el 40%. Este 0,4 es como hacer 40 dividido 100. Del 100% en realidad tienen el 40 que aporta el alfa, de la rotación específica de alfa, más el 60%, que es lo mismo que decir 0,6, de la rotación específica de beta. Y eso va a ser la rotación de la solución en el equilibrio. ¿Se entiende lo que hice? ¿O es muy chino?
Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, entonces, ese ejercicio 8, ahí les da cuánto es el poder rotatorio puro de la número alfa y de la número beta, y lo que les está dando es en realidad es el poder rotatorio de la solución en el equilibrio. Entonces ustedes lo que tienen que sacar es justamente lo que ustedes tienen que sacar ahí son estos valores. ¿Cuál es la composición de cada uno? ¿Sí? Entre los dos saben que suman 1, o sea, un 100%. Entonces, ustedes pueden decir que tienen de alfa 0, a ver, ustedes no saben cuántos son estos valores en el ejercicio 8. Entonces, ¿cómo podrían hacer para sacarlo? Ustedes dirían, esto en realidad, yo no sé cuánto es. Claro, como que te quedaría una ecuación. Te queda exactamente una ecuación. Esto sería la fracción molar de alfa, y acá en este otro tienen que poner la fracción molar de beta. Tengo dos incógnitas y hasta ahora una sola ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación que me ayuda? Las fracciones suman 1. Exactamente, es como decir que el porcentaje que tengo de alfa y el porcentaje que tengo de beta me suman 100. Es lo mismo. Entonces la otra ecuación que tienen es que la fracción molar de alfa más la fracción molar que ustedes, más la fracción molar que ustedes tienen de beta es igual a 1. Entonces ahí despejan. Esta es una ecuación que ustedes tienen. ¿Cuánto es la rotación específica de la solución en el equilibrio? La saben. Dice que es 14. Esto lo saben porque dice que el de la número alfa es 28 y el de la número beta es menos 17 grados. Entonces tienen las incógnitas son la fracción molar de alfa, la fracción molar de beta, y tienen dos ecuaciones, toda esta es una y toda esta es la otra, con dos incógnitas. O sea que ahí la pueden despejar. O sea que acá pueden poner que la fracción molar de alfa es igual a 1 menos la fracción molar de beta, ¿sí? Y entonces, en vez de poner fracción molar de alfa, ponen esto acá. Y ahí ya van a poder sacar cuánto es la fracción molar de beta. Y después sacan la otra. ¿Se entiende? Una cosa es cómo se resuelve y otra cosa es lo conceptual. ¿Se entiende lo conceptual? Sí, profe, yo entendí. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Aminoácidos y proteínas? ¿Nada? Yo creo que no. No se queden con dudas. Pregúntenle mañana a Roxana. El miércoles tienen consultas también al mediodía y a la tarde. Esas consultas, si sabes, no, no dije nada, van a ser presenciales si tenemos laboratorio. No, me respondí sola. Está bien. La de mañana supongo que es virtual. No sé. Sí, porque mañana es la hora de teoría. ¿Alguna otra pregunta de otra guía?
Sí, 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 sí. Sobre todo, dependiendo de la posición en la que esté. Usted, sí, sí. A ver, siempre dependiendo de la posición en la que esté, por esto de que si está en orto o para, a ver, yo lo pienso desde la anilina porque me resulta más fácil. Si está en una posición que te queda adyacente la carga negativa a una positiva, eso ayuda. Con la sí. ¿Sí? A ver, y se acuerdan que, bueno, algunos no han estado conmigo en los seminarios, pero que hemos hablado que para el tema de la basicidad, ¿qué cosas influyen? No, es lo que hablábamos hoy y es un poco lo que dijo Eliseo. Lo correcto es analizarlo en cuanto a la estabilidad del catión que se forma, ¿sí? De ahí después tienen como otros matices, porque a ver, si ustedes tienen que comparar distintas anilinas, por ejemplo, donde no tienen un cambio de hibridación en el nitrógeno, entonces ahí es como mucho más claro y más directo. Decir, bueno, analizo la estabilidad del catión que se forma y listo. Después tienen factores de hibridación de ese nitrógeno, digo. No es lo mismo que ese nitrógeno tenga una hibridación sp3 a que tenga una hibridación sp2. Lo mismo que pasa con los carbonos, digo, es lo mismo. Va a soportar una carga positiva mejor si es sp3 que si es sp2, ¿sí? Porque, porque es como si fuera más electronegativo cuanto mayor carácter S tiene. ¿Sí? Eso es como siempre. Entonces, cuando ustedes tienen que comparar compuestos que son similares, por ejemplo, vos tuvieras piridina y piridinas sustituidas, ya el factor de hibridación no lo tenés. ¿Se entiende? Si vos tenés que comparar todas aminas alifáticas, ya ahí no tenés ningún efecto de sustituyentes, de resonancia, porque son todas aminas alifáticas, todas son hibridación sp3. Lo único que te influyen son los efectos inductivos o de solvatación de los grupos alquilos. Entonces, cuando tienen que comparar distintos tipos de aminas, ahí es donde tienen que tener en cuenta un poco todo. La hibridación, por supuesto que si el par electrónico, como en el caso del pirrol, forma parte del sexteto aromático, olvídense, eso ya no puede ser básico, porque pierde la aromaticidad. ¿Se entiende? O ya ahí dije algo que descoloqué. Sí, sí. Siempre hablando, por ejemplo, de si están en orientación para, imagínate. Porque ya si tenés,
Claro, eso ayuda, eso hace que sea un poquito más básica. Por el efecto inductivo del R. Sí, exacto. Es que, es- no, el resultado no te va a cambiar, lo que se te puede dificultar un poco más. Suponete que tienes que analizar una amina alifática y la anilina, ¿sí? Entonces, a vos te resultaría mucho más fácil mirarlo desde el reactivo, porque vos decís, bueno, el reactivo está mucho más estable porque tiene muchas estructuras de resonancia, el par electrónico no está disponible. Pero si vos lo pensás en el catión, vos pensás, una vez que tenés el catión, si es una amina alifática, los grupos R son donores de densidad electrónica, por ende estabilizan el catión. El grupo fenilo es atractor por efecto inductivo. Puede ser donor por resonancia, pero por efecto inductivo es atractor. Entonces ya desde ahí igual te sirve para justificar. Claro, ojo ahí. Entonces, si vos tenés un benzaldehído, o sea, tenés un benzaldehído, algo así, bueno, ahí puede donar por resonancia para compensar la carga positiva en el carbono, suponete. Pero no es donor por efecto inductivo. Ojo, eso grábenselo en la cabeza. No te da al revés, por eso te digo, no te da al revés. Ojo, sí. Y además, también podés hablar, en todo caso, de la hibridación, que en general en la anilina, el nitrógeno, bueno, pero en la anilina, en el ion anilíneo ya no se considera entre SP2 y SP3, pues ya no tiene esa posibilidad de conjugación. A ver, la anilina, la hibridación del nitrógeno se considera entre SP2 y SP3, ¿sí? Porque parte está cediendo ese par electrónico para lograr esa resonancia y entonces es parcialmente doble enlace el nitrógeno-carbono. Por eso, claro. Pero bueno, nada, que eso también lo pueden mencionar, digo. Pero con el efecto igual del fenilo respecto a los Rs alquílicos, ya también lo puedes explicar. Pero yo pondría las dos cosas en todo caso. Yo diría que en la anilina, además, el nitrógeno tiene una hibridación que está entre SP2 y SP3. Lo que pasa que en el catión, para mí ya se pierde. Ya en el catión ya no es SP2, ya es SP3. Bueno, no importa, no los quiero marear más. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos terminando. Sí, con esto de que hablaban de por ejemplo, del caso de anilinas que estén sustituidas. Sí. Si estoy comparando, creo que lo habían dicho hoy, el ejercicio 6, el inciso C de la guía de aminas. Sí. Que, por ejemplo, te daba con una anilina con un nitro en orto y, por ejemplo, otra con un metoxi en para. Sí. Ahí las resonancias, o sea, hago con la amina protonada y veo la deslocalización del grupo. Ahí la resonancia la tienen que hacer con la anilina protonada y la resonancia sería la que aporta el grupo que está unido al anillo. O sea, no tienen posibilidad de resonancia con el nitrógeno.
¿sí? Claro, La resonancia la tendrías que hacer del grupo nitro con el anillo y del grupo metoxi con el anillo. Si vos en vez de tener eso tuvieras un alquilo, ni siquiera tenés resonancia que hacer. Es solo efecto inductivo. Bien, buenísimo. Gracias. Pero se entendió, sería del ácido conjugado, es decir, de la anilina protonada, y cómo afectan esos grupos que están unidos, si afectan por solo efecto inductivo o si afectan por resonancia. Y entonces cuando afecta por resonancia, vos tenés que ver qué carga te queda ahí dando vueltas en el anillo. Y por supuesto que si te queda una carga negativa en el carbono, justo donde está unido el nitrógeno, que va a estar con carga positiva, es mejor, porque ayuda a dispersar más. Tenés una carga negativa al lado de un nitrógeno deficiente. Ayuda a dispersar más. Claro, sí, me había surgido la duda porque yo lo había hecho así, pero quedaban un montón de cargas, se contrastaban igual las del nitro, digamos, pero como que quedaban mucha separación de cargas. Sí, pero es así. Bueno, chicos, yo creo que terminamos. No sé si